En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Podemos ver a través de la vida de Pedro acerca de su temperamento, y te quiero compartir acerca del proceso del cambio en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos temperamentos diferentes. El temperamento es el que nos distingue de otras personas. Somos lo que en verdad hemos acumulado durante toda nuestra infancia, durante la adolescencia, y ahora como adultos somos el resultado de toda la transición de nuestra vida. Y en este momento viene Judas, aquel discípulo también consiervo de Pedro, y viene con toda la camada, con los guardias del Sanedrín, con los líderes religiosos, vienen con soldados y vienen a capturar a su maestro. Y ahora se encuentran con que lo agarran, pero la actitud de Pedro es de que saca la espada y mocha una oreja. Y esa misma actitud de Pedro es la misma que hemos tomado nosotros. Podemos observar tres cosas en el versículo 10. Dice: traía una espada, la desenvainó e hirió. Tres cosas podemos ver. La espada representa nuestro temperamento, nuestro carácter, nosotros cómo reaccionamos ante las adversidades que la vida nos permite tener. ¿Cómo reaccionas ante las noticias malas? ¿Cómo reaccionamos en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, con nuestros seres queridos? ¿Cómo reaccionamos? Traemos nuestra espada, traemos nuestra razón, nuestras razones. Podemos ver a un Pedro que tenía la razón porque estaba defendiendo una buena postura, puesto que estaba defendiendo a su maestro. Y ahora vemos a un Pedro que está defendiendo a su maestro, que es inocente. Podemos ver las virtudes de Pedro, que es leal, que le había prometido a Jesús: yo iré hasta la muerte contigo. Y ahora que ve acorralado a su maestro, Jesús intercede por sus 12 discípulos y dice: aquí estoy yo, a estos déjenlos ir, que se vayan, ellos no tienen nada que ver en este asunto. Yo soy por el que vienen, yo soy Jesús, arréstenme a mí. Pero vemos a un Pedro, las cualidades de Pedro en este momento buenas, que él defiende una causa noble, está en la justicia y tiene la razón porque están agarrando a un inocente. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros tenemos la razón? ¿Cuántos de nosotros injustamente nos levantan mentiras, nos difaman, nos critican? Aunque tengamos la razón, Jesús no quiere eso. Los métodos de Dios no son mis métodos. La Escritura nos dice: yo tengo un pensamiento acerca de vosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí podemos ver cómo Pedro, por lealtad, defiende a su maestro. Dice la Escritura aquí que tiene su carácter, tiene su temperamento, pero también está listo para desenvainar. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para desquitarnos, listos para vengarnos? Estamos listos para
Si me ofenden, yo pues como me trates, yo te trato. Podemos ver a un Pedro que está listo para desenvainar a la hora que sea. Está a la defensiva. Nosotros estamos a la defensiva. Quizás alguien nos ofendió y ahora nos hemos hecho fuertes. Ponemos una cara fuerte, nuestro carácter es fuerte, porque ahora no podemos tratar a nuestros semejantes de la misma manera, porque estamos a la defensiva, nos blindamos, ponemos una cara que no somos, ponemos una cara de pocos amigos, y es porque hemos confiado en gente y nos ha fallado, hemos depositado nuestra confianza en amigos y nos han traicionado, y porque nos han traicionado ahora creemos que la gente nos va a seguir traicionando, pero no es así. Sacó la espada, la desenvainó e hirió. Nosotros herimos con nuestras acciones y muchas ocasiones es más fuerte la palabra que declaramos que aún un golpe, que aún un trancazo. Las palabras hieren. Las palabras dan vida o las palabras dan muerte. Pedro sacó la espada y en los evangelios nos dice que le cortó la oreja, y Jesucristo toma la oreja, la levanta y la vuelve a poner en Malco. Y esto nos enseña que Jesús, aún sabiendo de nuestras debilidades y de nuestros errores, Él intercede por nosotros y repara el daño. Dios repara el daño. Nos metemos en broncas, en problemas fácilmente. Nosotros reaccionamos de una manera, pero estamos en un proceso de cambio y el proceso duele. Yo estoy en un proceso de salud, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, tengo que hacer ejercicio para bajar de peso y retomar que mi organismo sienta, y me duele, mis músculos me están doliendo. Tengo que hacer un hábito de caminar, de correr, de hacer ejercicio. Tengo que hacer hábitos en la comida. La comida sin sal es rara, pero es necesario. Si no lo hago hoy, si no me educo en esta área de mi cuerpo, de la salud, voy a sufrir consecuencias en adelante. Dejar de tomar azúcar, dejar de tomar golosinas, dejar el refresco. El domingo estuve en una fiesta y yo veía cómo todos comían carnitas, carne, refresco, salsas irritantes, y saqué mi topercito que me prepararon, mi alimento de verduras, unas calabacitas sin sal, mientras yo veía cómo se atascaban, agarraban en la mano la tortilla y vamos para allá y a comer. Y yo decía, wow, me está costando este proceso. El proceso duele. Y el versículo 11 nos dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Jesús nos dice en este tiempo, Dios nos dice en este tiempo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es como tú quieres, no es como tú piensas. Dios nos dice, espérate, estás en la razón porque soy inocente, gracias por defenderme, pero no vamos a pelear de la misma manera. ¿Cuánta gente nos maltrata, nos critica, nos vitupera y nosotros nos enganchamos? Pero se nos ha olvidado que no es la gente, que no son las personas, es lo que está atrás de la gente, lo que está influyendo en ellos. Y nosotros agarramos nuestra lucha personal y decimos, no es justo que me traten a mí, y él empezó primero, ella empezó primero, pues a como nos toque, para que se le quite. Y se nos olvida la escritura que dice, Efesios 6, del 10 al 18, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual. Y nosotros nos hemos desenfocado de eso y nos clavamos y nos enganchamos en problemas fáciles. Pero Dios nos dice: mete tu espada, mete tu carácter, mete tu razón y espérate, cálmate. Jesús le había dicho a sus discípulos unos días antes: ya se aproxima que me tomen en prisión, se aproxima que el Hijo de Hombre lo agarren, lo torturen, lo lleven a la cruz, pero Él va a resucitar de entre los muertos. Y se les había olvidado a todos, inclusive a Pedro, pero Pedro está en ese proceso. Más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, nos dice la Escritura unas de las casi últimas palabras de Jesús. Está Jesucristo resucitado y ahora le dice a Jesús, a Pedro: apacienta a mis ovejas. Y le empieza a decir: ¿me amas? Pedro, ¿en verdad me amas? Ahora Jesús ya resucita. Jesús tuvo su proceso, Él resucita y está con los discípulos y les dice a sus discípulos, le dice a Pedro, Jesús le dice en este tiempo a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le responde: claro que te amo. Le vuelve a decir: ¿me amas? Claro que te amo, Señor. La tercera vez le dice: Pedro, ¿en verdad me amas? Y le dice Pedro: tú lo sabes todo. Y es ahí donde vemos un proceso. ¿Por qué cuestionaba Jesús a Pedro? Aquel que se le subía el temperamento y estallaba. Ese Pedro, conforme pasó el tiempo, ahora es el pastor de la iglesia y le dice, Jesucristo le encarga, le delega esta tarea: apacienta a mis corderos, cuídalos. Y ahora podemos ver en sus cartas como dice Pedro: sométase todas las personas a las autoridades. Ese Pedro que días antes tenía un carácter muy malo y quitaba la oreja y sacaba la espada y hería a los demás, ahora podemos ver en el libro de Hechos cómo Pedro está en la cárcel, es azotado, está en la cárcel inocentemente, no ha cometido ningún delito. Su delito fue predicar el evangelio, pero ahora en la cárcel lo arrestan, lo golpean, lo meten hasta adentro. Dios tiene que intervenir y lo saca ahí de la cárcel. Y ahora cuando es pastor dice: sométanse a las autoridades. Ese es el proceso por el cual Pedro estuvo pasando. Y a lo mejor en este tiempo tú y yo estamos en un proceso. El proceso duele, cambiar de hábitos duele, cambiar nuestro carácter duele, nuestro temperamento duele. Por eso estamos en un proceso. Pero Dios ha prometido que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Fiel es Dios, que no nos va a dejar llevar cargas más pesadas de las que podamos llevar. Quizás nos hemos equivocado, por más que decimos voy a cambiar. Yo sabía que tenía que cambiar, sabía que tenía que retomar mi peso original. Estoy sobrepasado de peso, pero tengo que hacer un esfuerzo. Y cuando veía a la gente hacer ejercicio, yo decía: ay, qué pérdida de tiempo. Pero cuando mi cuerpo reaccionó, mi cabeza me dolía, la presión se me subió y empezó a mi cuerpo a resentir. Entonces fui al médico, el doctor me mandó a hacer análisis y me dijo: tienes que cambiar tu dieta, tu alimentación, tu hora de dormir, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar de vivir a las carreras, estás muy preocupado, estás muy estresado. Y cuando yo leo a Pedro, me identifico con él porque yo también
herido, estoy listo para la venganza, pero también estoy listo para el proceso, y el proceso duele. Mis músculos ahora me duelen, estoy encordado, pero no hay de otra. El proceso del cambio. ¿En qué proceso estás? ¿Te está doliendo? Claro que te va a doler, pero es lo mejor, porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendícenos. Dios, tú pones el querer como el hacer. Tú nos has dado poder, amor y dominio propio. Nos has dado autodisciplina. Tú haces tu parte y yo hago mi parte. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Pedro encuentro que el proceso duele, el proceso del cambio duele, pero tú me ayudas en mis debilidades. Todo lo puedo en Cristo porque tú me fortaleces. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a tu esposa, a tus santos, a tus escogidos. Ayúdanos, Dios, para estar firmes. En el nombre de Jesús. Amén.